Resumen de la prédica pasada, tenemos una mención de Isaías 61, versículo 3, que dice: para conceder que los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. La pregunta que surge a partir de esto es: ¿qué es un árbol de justicia? ¿Sí? Habíamos mencionado, clic por favor, habíamos mencionado la razón de que la justicia, clic por favor, clic por favor, clic, 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 por favor. ¿Se trabó? ¿Será que se trabó? Se trabó. Le dio pánico escénico. Bueno, eso. Árbol de justicia es igual a un creyente maduro. No ese maduro. Sí, vamos a requerir hacer esa aclaratoria solamente al principio. Cada vez que escuchen esa frase, maduro, en esta prédica, hace referencia a un creyente a la altura de Cristo, ¿vale? Tremendo. Listo. Entonces, árbol de justicia es igual a un creyente maduro, porque el árbol de justicia, ¿sí?, se puede entender según su contexto de la palabra árbol, ¿sí?, viene de árbol, encina, que es también otro árbol, carnero, dato interesante, ¿sí?, porque es el que se usaba para la ofrenda por el pecado, poderoso, poste, obviamente, umbral y valiente. Interesante que todas estas definiciones sean de la palabra árbol. En Isaías, cuando dice árbol de justicia, se desprende todo esto de la palabra árbol. Y obviamente de la palabra justicia, pues, viene justificación, justo, verdadero, equidad, etcétera, etcétera. Entonces, interesante que al mencionar un árbol de justicia, entonces debe ser un árbol que cumple con todo lo que se denomina justo. Eso la Biblia lo define como un creyente a la altura de la plenitud, de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un creyente maduro? Vemos en Efesios 4:13, busquémoslo por favor. Déjenme, yo también lo busco. Efesios 4:13. 4:12 no, 4:13. El pastor Hernando debe estar mirando, porque justamente no me carga la Biblia digital. No estoy con mis propios datos. Bueno, hagámosla fácil. Efesios 4:13. Amén. Un segundito. Estamos dando chance para que todos lo busquen. Listo. Efesios 4:13. Listo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que la Biblia define como un creyente maduro, Efesios 4:13. ¿Sí? Ahora, ¿qué es llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo? ¿Cuál es la señal que hay en mi vida, ¿sí?, de que he llegado a la perfección, por así decirlo? Gálatas 5, versículo 22, ya me está cargando. Ya el pastor Hernando dejó de mirar. Gálatas 5, 22 y 23 dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ok, eso es lo que la Biblia menciona que es la señal de un creyente maduro. O sea, un creyente en el cual se hacen evidentes el mencionado fruto del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo hasta allí, cierto? Mi esposa está comiendo porque está embarazada. Antes de estar embarazada, yo ya era conocida, me llamaban el triturador. Los que nos conocen nos han visto comer. Imagínense un pedacito de él y un pedacito mío junto. Yo tengo una licuadora. Pues, ya. Gracias por la paciencia. Vamos a Mateo 7, por favor. Mateo 7, versículo del 1 al 5, dice de la siguiente manera. Esta es la ejemplificación de la justicia. Acuérdese que la Biblia muy pocas veces menciona justicia, 2 puntos, definición. ¿Es la acción y efecto de? No. La Biblia muestra cómo se ejecuta la justicia, mas no te dice qué es la justicia. O sea, la justicia la aprendes por práctica. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota, dice acá, ¿sí? La motita, que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, la medida de la justicia, comencemos con la más básica y principal. No hagas lo que no quieres que te hagan. Trata como quieres ser tratado. ¿Sí? Entonces, partiendo de allí, un creyente maduro es una persona que tiene la manifestación del fruto del Espíritu de continuo en su ser, como primero. Y como segundo, ¿sí? Es aquella persona que hace conforme a la justicia, que anda en justicia, que anda en el camino de justicia. ¿Y qué significa andar en el camino de justicia? Pues que él sabe que con la vara con la que mide, será medido. Y no solamente será medido por los demás, será medido por Dios mismo. ¿Sí? Porque así Dios se quita el problema del tema de, es que a aquel lo trataste así y a mí me trataste así. Él dice, no, la medida es la misma para todos. ¿Cuál es la medida de la justicia según Dios? Tú mismo. Como tú trates a los demás, lo que tú perdones, yo te perdono. Lo que tú dejes pasar, yo te lo dejo pasar. Lo que tú exijas, yo te lo voy a exigir. Porque es injusto que tú plantees esa medida a los demás y que tú mismo no la cumplas. ¿Sí o no? Entonces la medida de la justicia debe ser, la medida de la justicia y la manifestación del fruto del Espíritu son la señal clara de la madurez en el creyente. Entonces van a haber, digamos, personas que traen en los procesos de sanidad interior y todo eso, traen como sus traumas, lo que les pasó, lo que les hicieron. Por dar un ejemplo pequeño, ¿no? Es que me gritó. Y para mí, ese grito que esa persona me hizo me costó 50. Pero los gritos que yo puse costaron 10 todos. Los gritos a las personas que yo grité, esos valen menos, porque yo digo. Pero si tú te estás dando el derecho de darle valor a lo que otra persona te hizo, la otra persona tiene derecho de poner valor a lo que tú le hiciste. Entonces ahí empezamos a perdonar, pero rapidito, ¿sí? Porque es mucho del problema para perdonar ha sido ese. Acordémonos que cuando Cristo habla del perdón, habla de deudas, ¿sí? Entonces, es cierto que hay personas que nos deben, pero nosotros también debemos, ¿sí? Y la verdad, la manera, yo creo que la ideal, ¿no? de pedir perdón es devolver el tiempo y no cometer el error. Eso no es posible. El único que puede subsanar ese tipo de deudas es el Señor, ¿sí? Tanto lo que tú no puedes pagar como lo que te deben. Entonces el Señor hace un convenio que nos conviene a todos. Convenio.
conveniente, ¿sí? Y es, bueno, pues salden sus deudas todos, perdonen todo, ¿sí? Y así yo voy a poder perdonarlos a ustedes y todos claritos, ¿sí? Ay, perdóname, en el fondo una persona que se le dificulta perdonar es una persona que se considera mejor que los demás, pero no sabemos si es verdad o no, si esa persona es mejor que yo o no. Y si Cristo agarró todas nuestras faltas, Cristo mismo, Dios mismo, y se responsabilizó de nuestros pecados, pues ¿qué derecho tengo yo de ir a cobrar a quién? ¿Sí? Si Cristo mismo me ha perdonado, ¿yo cómo voy a ir a cobrarle a alguien algo? ¿Mm? Y ahí empezamos a ver la parte ya más concreta del perdón. Es que si usted supiera, hermano, lo que Él me hizo, ¿sí? Son frases que es muy común escucharlas. Es que si usted supiera, le digo una cosa, si usted supiera cómo se siente realmente el Señor con lo que usted hace, usted no haría lo que hace. Partamos de allí, ¿no? La justicia, igual de condiciones, mi misma medida para mí y para los demás, ¿sí? Lo que yo exijo, soy capaz de exigir. Lo que me exijo a mí mismo, soy capaz de exigirlo a los demás. Lo que no soy capaz de exigirme a mí mismo, ¿para qué se lo voy a exigir a los demás? ¿Sí? Eso me pone en una situación muy mala, una situación netamente injusta. Netamente injusta. El creyente maduro es un creyente justo. Es un creyente justo, es un creyente que sabe qué exigir, sabe qué demandar, porque se lo exige a sí mismo. Y porque trata a los demás en principio como Dios lo ha tratado a él. Entonces ya de ahí en el creyente maduro llega un tema muy interesante, y es que, anote esto, el creyente inmaduro, el creyente que no es maduro, el creyente inmaduro, que no está desarrollado, busca fervientemente la religiosidad. Mientras que el creyente que ha alcanzado cierto nivel de plenitud entiende de contextos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se puede matar a alguien con un cuchillo, sí o no? Prohibamos los cuchillos. Eso es un creyente inmaduro. ¿Sí me explico? Mientras que el creyente maduro es, sí, hay armas con las que se puede hacer daño, sin embargo funcionan para otra cosa. Depende del contexto, del uso. Por lo mismo que hace mucho tiempo en una prédica mencionamos algo. El pecado no es pecado porque a Dios le dio la gana de que fuera pecado. El pecado es pecado porque según el concepto de Dios hace daño. Entonces, si el pecado es pecado porque hace daño, son acciones que hacen daño. ¿Habrá algún punto en el que esas acciones no hagan daño y se puedan seguir haciendo? Pongo un ejemplo. Relaciones sexuales antes del matrimonio no son bien vistas. Está mal, la Biblia aclara y dice, por favor, que no suceda. Haz tu mayor esfuerzo para que no suceda. ¿Sí? Listo, está mal. Ok. Prohibamos las relaciones sexuales. No, los esposos necesitan… ok. Hay un contexto donde la misma acción no hace daño. Entonces, no es pecado la relación sexual. No. Depende del contexto. Analizar las acciones para depender del contexto es lo que nos hace evidenciar también que somos creyentes que hemos alcanzado cierta madurez, porque no andamos demonizando todo ni satanizando todo. Porque es que no podemos decir esto y aquello es del diablo, porque del diablo no es nada, ¿sí? Entendamos eso. El arte de la guerra, un libro muy famoso, dice que cuando tú capturas a alguien del bando contrario, trátalo bien, para que él quiera estar contigo. Porque no hay algo que destruye más al bando contrario que ver a sus propios camaradas contra ellos. Entonces, ¿qué hace las tinieblas? Toma lo de Dios y le pone la etiqueta de Él. ¿Para qué? Para que la iglesia se quede sin herramientas. Diga, no, eso es del diablo. Él está ganando territorio
Porque nosotros no somos capaces de ponernos las botas de barro, meternos al barro y empezar a sacar y separar lo preciado de lo vil. Como le dijo el Señor a Jeremías, si eres capaz de sacar lo preciado de lo vil, ¿eso qué quiere decir? Que lo preciado está ensuciado, fue ensuciado en lo vil. Hay cosas buenas, rescatables de Dios en medio de la vileza. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Pues hay que ponernos las botas de caucho, el overol, los guantes y meternos ¿a dónde? A lo vil, para poder encontrar lo que hay de Dios en lo vil. Porque si no, nos vamos a quedar sin herramientas porque el enemigo va a seguir colocando esto es mío y de él no es nada. Sí, de él no es nada. Entonces, necesitamos madurez para poder meternos al barro y no dejarnos llevar por el barro. Necesitamos madurez para llegar allí. Necesitamos ser creyentes que estén a la plenitud de Cristo. Usted sabe que dice la Biblia, dice, el espiritual juzga todas las cosas y a él no lo juzga nadie. Es tremendo, es tremendo. ¿Por qué? Porque son frases que están en la Biblia, pero que pueden desencadenar algo muy feo. Pueden desencadenar lo que han desencadenado. Una iglesia que discrimina y recrimina al mundo por sus pecados en vez de exhortarlos con amor por sus pecados. Una iglesia que hace separación, ustedes son los del mundo, por su pecado están inmundos y no son capaces de ministrar el amor profundo. Barras. ¿Sí? Entonces, claro, la iglesia se tomó muy en serio el papel de juicio y aunque no está mal, estaría bien si fuera madura para ejercer el juicio. Pero vemos una iglesia inmadura ejerciendo juicios. ¿Qué hacen? Discriminan, recriminan a ustedes los que pecan. Y se ha generado durante generaciones una separación tan grande que usted ve y muchos pastores lo que hacen es tratar mal a la gente de afuera. ¿Sí? Y desde el púlpito gritan y dicen, y ellos y tal cosa, y el fuego eterno. Espérate. ¿Dónde está, dijera Dante Gebel, dónde está el amor de Dios? ¿Sí? ¿Dónde está aquel que dio su vida por un ladrón que se arrepintió al último instante en la cruz? ¿Dónde está ese amor? Por eso Pablo dice, vosotros los que sois espirituales, haciendo alusión a los crecidos, los maduros, exhortad al tal con espíritu de mansedumbre. Exhortar. Hermano, pero la Biblia dice, y el que peca y no se arrepiente, entréguenselo a Satanás. Les recomiendo que lea el capítulo completo y no se quede solo con ese versículo. ¿Sí? Donde dice, entréguenselo a Satanás para destrucción del cuerpo a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Cómo se entiende eso? Leyendo. Siendo maduros, siendo crecidos, sabiendo qué dice la Biblia, no lo que dicen los pastores, no lo que dice ese negro mechudo que se sube. No lo que digo yo, lo que dice la palabra. Lea, insto a que lea. ¿Por qué? Clic, por favor. Porque ¿cómo aspiramos llegar a Isaías 61:4 que dice, entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones? ¿Cómo aspiramos nosotros que vamos a poder reconstruir siquiera nuestra propia vida si no somos creyentes maduros? La Biblia es clara, versículo 3 de Isaías 61 al final dice, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo. Y ahí viene, y entonces
reedificarán las ruinas antiguas. No podemos aspirar que siendo creyentes inmaduros vamos a poder reedificar siquiera nuestra propia vida. Pero ahí vemos que la gente aspira que la transformación de su vida sea así, sea tan rápido. Y no, aunque en el amor y misericordia del Señor, Él puede transformar tu vida de un momento a otro, claro que puede. Claro que Él puede sanar mi nación de un momento a otro. Yo sé que Él puede. Ahora, ¿nos lo merecemos? ¿No la vamos a volver a dañar? ¿De qué sirve, sí, que Él sane si yo me voy a volver a enfermar porque es mi conducta la que me enferma? Dios no va a gastar recursos. Aunque de Él son infinitos los recursos, Él procura mi madurez. Él procura mi crecimiento. Él no va a darme algo que Él sabe que yo no puedo manejar. Y aunque siempre lo hemos visto en términos fatalistas, como por ejemplo, hermano, si no es de Dios, entonces no se va a dar. ¿Sí? No analizamos que tal vez es, hermano, no es que no sea de Dios, tal vez es que tú no lo sabes manejar. ¿Sí? Tal vez no somos lo suficientemente maduros para llevar eso que el Señor va a dar. El de un talento pudo haber dicho al principio, ¿por qué no me das 2? Si tú me das 2, te aseguro que te los devuelvo. Pero no, Él dio a cada uno conforme a su capacidad. Y Él dijo, a este, no, ni madres, 1. Y a este 2, y al otro pues 5. Al otro 3 y al otro 5, perdón. Según la capacidad. Entonces, no podemos aspirar, vuelvo al punto, reconstruir nuestra vida si no somos creyentes maduros. No podemos aspirar, no, yo te doy consejo, reconstruir la vida de otros y ni siquiera puedo reconstruir la mía porque no soy un creyente maduro. ¿Sí? Empezamos a decir, no, bote esto, quite aquello, rompa aquello, ¿sí? Porque eso trae mal a su vida. Cuando la Biblia dice, si tú, está hablando a ti, a la persona que está leyendo, si tú ves que tu brazo derecho te es ocasión de caer, pues quítatelo. Si tu ojo izquierdo te es ocasión de caer, quítatelo. Tú. No que otro te diga, sí, mire, su mano le es ocasión de caer, quítesela. No. Tú, ¿sabes qué dice la Biblia? Sé responsable. Tú mismo tienes que determinar si lo que tienes en tu vida te sirve para servir al Señor o no. Y lo que tú mismo decidas que no te ayuda, quítalo. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que al final de todo, cuando Él vaya a galardonarte, ¿sí? A decirte, bien hecho, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, ¿sí? Cuando Él vaya a galardonarte, necesita que ese galardón sea justificado. Necesita que tú te hayas ganado esa recompensa. ¿Sí? Hay una frase muy interesante que dijo, se va a escuchar chistoso, pero lo dijo el Chavo del Ocho. Lo dijo Roberto Gómez Bolaños. Él dijo, el heroísmo de Superman no es cierto, porque cualquiera puede ser un héroe si es inmune a las balas. Cualquiera puede ser un héroe si es inmune al fuego. Cualquiera lo sería. Mientras que ser un héroe de verdad implica arriesgar. ¿Sí? Entonces, claro, cualquiera puede decir, yo me he ganado, ¿sí? el galardón del Señor, pero si yo lo que hice fue lo que otros me dijeron que hiciera, nunca busqué al Señor, no me voy a ganar nada. Tiene que ser con base. Mis obras no me hacen ser salvo, eso es correcto, pero sí me hacen recibir más galardón. Tienen que ser con base. Y la base son mis obras. ¿Sí? Ahora, yo no soy salvo por mis obras, no. Yo tengo buenas obras porque soy salvo.
El Señor me ha dicho, ¿sí? ¿Qué te ha dicho el Señor? Vas a pasar con 5 de 10. Desde que me recibiste ya tienes 5 puntos. Tú decides, ¿te quedas ahí o sigues haciendo y estudiando para sacar el 10? Esa es la perspectiva. Ese es el punto. Un creyente inmaduro prefiere aferrarse a la religión, lo que otros dicen que la Biblia dice, porque se siente seguro allí. Y cree que eso le va a valer al momento de estar ante el trono de la gracia y el Señor le diga, fulano, ¿qué hiciste con la salvación que te di? Y él va a decir, es que el pastor Hernando me dijo, es que la pastora Diana me dijo, ¿sí? Es que Elías me dijo, no. ¿Qué hiciste tú con lo que yo dejé escrito? ¿Qué hiciste? Y ahí no va a valer el es que fulano me dijo. Va a valer qué fue lo que tú hiciste. Porque ya eres salvo. Listo. Ya pasaste el examen. Vas a la segura. ¿Sí? El Señor te dio el derecho de ser llamado su hijo, como lo dice en Juan, que lo mencioné en la prédica pasada. El Señor te dio el derecho de ser llamado su hijo. Ahora, de ser llamado su hijo right now, en este momento. Tienes que ponerle para ser llamado su hijo. ¡Ya! Porque es que después, hermano, es que yo creí que usted decía que en los 1000 años, entonces íbamos a alcanzar la perfección cuando nuestro cuerpo ya, en ese momento, predicar, ¿para qué? Es ahora cuando hay que predicar. Es ahora que la gente está sedienta. Es ahora que la gente está allá afuera esperando que tú muestres a Cristo. La creación, tu entorno, todo lo que Dios ha creado está expectante. Y dice la Biblia que gime a una con dolores de partos esperando la manifestación de los hijos de Dios. Testimonios hemos escuchado de personas que dicen, mire, yo no tenía nada. Un matrimonio horrible, había quedado en la bancarrota, nada. Pero empecé a leer, empecé a orar, empecé a hacer lo que la Biblia dice, lo que el Señor dice que debo hacer para con mi esposo, para con mi esposa, lo que la Biblia dice que debo hacer para con mis hijos, y mi familia se está levantando. Y ahora tengo un terreno, y el terreno reverdeció, llevaba años seco y el terreno reverdeció solo. Tanto que la gente de alrededor está pidiendo que le arriende el terreno para que su ganado coma en mi terreno. ¿Eso qué es, hermano? Eso es que la creación vio que manifestaste ser hijo de Dios y respondió a eso. La creación está esperando, la creación está esperando, está que gime y aún da dolores de parto, dice la Biblia, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando que un hijo de Dios diga, yo confío en el Señor. Yo voy a hacer esto porque es lo que el Señor dice que debo hacer. ¿Y sabe qué? Como dice el Salmo 15, si me sale mal, igual lo voy a hacer porque ya dije que lo iba a hacer. O sea, que aún jurando en perjurio propio, igual cumple. Eso lo dice el Salmo. El Salmo que leímos de Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos, el puro de corazón, que no es vanidoso, ¿sí? Dice que aún jurando en contra suya, igual cumple. Ese es el que entra en su santuario. Aquel que sabe que tiene sus reservas en el Señor. Entonces, ¿qué aspiramos a hacer? Clic, por favor. Aspiramos a reconstruir nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se reconstruyen las cosas. En Nehemías capítulo 3 y capítulo 4, vamos a hacer un pequeño resumen, les recomiendo que por favor lea el libro de Nehemías. Es claro, conciso sobre cómo es la estructura para reconstruir una ciudad. Hermano, pero es una ciudad, estamos hablando de nuestra vida. Son las mismas cosas.
Créanme que son lo mismo. Ya vamos a adentrarnos en eso. Nehemías capítulo 3 y capítulo 4, ¿sí? Bueno, desde el 1, Israel había sido expulsada, había sido sacada de su territorio, y había sido llevada a Babilonia. Habían sido dispersados por todas partes. Y entre esos, de los descendientes, estaba Nehemías, una persona que trabajaba para evitar que el rey fuera envenenado, un copero del rey. Probaba la comida del rey antes de que el rey la probara, para evitar que si se iba a morir, se moría él. ¿Sí? Y claro, entonces él estaba triste recordando Jerusalén. Y ese día el rey lo miró y lo vio con cara triste, y lo primero que pensó el rey es, si este man está triste, yo me muero. ¿Sí? Entonces no puede estar triste este man. Le dijo, Nehemías, ¿qué te pasa? Y Nehemías le explicó que estaba triste porque se acordó del tema de Israel, Jerusalén, que estaba destruida, que le había llegado noticias de que estaba despoblada, estaba en ruinas, estaba, mejor dicho. Y el rey le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Te voy a dar la libertad para que vayas y reconstruyas tu nación, tu ciudad. Y le da todo, le da las cartas, todo para que vaya donde tienen los árboles que se utilizan para los temas de la realeza, y les da para que le den tantos árboles, tanto de esto, tanto de aquello, para que reconstruya las murallas de Jerusalén y así. Del primer capítulo hasta el 3, 4, que hago referencia ahí, pero siguiendo hasta el 5, 6 y 7, se habla de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. ¿Sí? En la reconstrucción y reedificación, ¿sí? Cuando estaban reconstruyendo una ciudad que había sido asolada, las murallas derribadas, las casas destruidas, todo quemado, ¿sí? Cuando ellos empezaron a reconstruir, los enemigos que estaban alrededor dijeron, esto no nos conviene. Nos conviene que Jerusalén siga tal cual como está. Que no vuelva a su época de gloria, porque pues sabemos que habían sido un pueblo fuerte. Y si Jerusalén, si Israel se vuelve a levantar, aquí no va a haber quien viva. Eso pensaron los enemigos. Entonces empezaron a atacar mientras, sí, a meter chisme, meter controversia, a amenazar mientras ellos estaban reconstruyendo. Y les tocaba, según por orden de Nehemías, entonces construir mientras con una mano construían, con la otra tenían una lanza o una espada, mientras iban reconstruyendo, ¿sí? Y había arqueros en la parte de arriba, gente con flechas y lanzas que los protegían mientras ellos llevaban los bloques y ponían los bloques, y colocaban los bloques. ¿Sí? Todo este proceso de reconstrucción de Jerusalén fue muy tortuoso, de la muralla, fue muy tortuoso. Estaban bajo continua amenaza, todo este tema. Ahora, eso es lo mismo. Eso es lo mismo que reconstruir una vida. Es el mismo proceso. Imagine que su vida es una ciudad. Imagine que su vida es una ciudad. Es el mismo proceso de reconstrucción. Entonces vemos aquí que lo primero que se empieza a defender es el territorio, ¿sí? Para cubrirlo con la muralla. Y lo primero que les toca hacer es levantarse un ejército, ¿sí? Eso se llama ira, ¿sí? No violencia, ira. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos las murallas caídas, nos desbordamos. Porque esas murallas no solamente nos protegen de lo de afuera, nos protegen de lo que sale de adentro hacia afuera. Protege a los de afuera de lo que está dentro. Exactamente, protegen a los de afuera. O sea, cuando las murallas están bien, se establece un control tanto de lo que entra como de lo que sale, ¿sí? Entonces, lo primero que se restaura es el sistema de defensas. Resulta que en discipulado me han llegado muchachitas que no se pueden enojar y que se están aguantando un noviecito que ni ellas quieren, que las trata feo. ¿Por qué? Porque el sistema de defensas está roto, no existe. No se puede enojar porque ni cuenta se da de que la están lastimando, ni siente dolor. Y relaciones en pecado,
escuchar, es que yo no quiero pecar, pero yo no sé decir que no. ¿Sí? Y no podemos como iglesia sencillamente no prestar la atención, porque esa es el alma hablando, y decir, es que tienes que portarte bien. Pero la persona no tiene ni siquiera su sistema de defensas bien puesto. Entonces, vamos a hablar de lo que es la ira y lo que es la violencia. Son dos cosas diferentes. Ustedes van a ver gente muy violenta, pero que no sabe poner límites a pesar de. Sé que suena muy psicológico, pero poniendo al Señor en el centro de todo esto, porque lógico que esas cosas tenían que salir de la Biblia, ¿sí? Aquí estamos haciendo ese proceso con mi esposo de sacarnos, con el Señor, de sacar de entre lo vil, lo menospreciado, lo preciado del Señor, limpiando, sacando. Entonces, ¿qué pasa? Se nos ha enseñado que la ira está mal, que la gente no se puede enojar. Y cuando se enojan, no saben qué decir, qué hacer. El Señor dice, airados, pero no pequéis. Ay, yo casi me rompo el coco entendiendo eso, porque yo me enojaba muchísimo y no sabía qué hacer con mi enojo. Porque uno no puede hacerle daño a los demás. Esa es la violencia, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la ira? La ira el Señor nos la dio para que podamos sostener esas decisiones que no queremos tomar, que son difíciles, ¿sí? Que sería más fácil salir corriendo, pero nos mantenemos firmes tomando una decisión que nos conviene. Como terminar una relación, como decidir si yo sigo con un matrimonio o no, ¿sí? Como disciplinar y poner límites a los hijos, ¿sí? ¿Qué pasa con la violencia? Es que la violencia no sirve para nada. Yo no sé si ustedes han visto, perdón que yo siempre doy esta clase de ejemplos, pero es lo que más tengo cerquita, ¿sí? El muchachito dejó la ropa tirada en el suelo, ¿sí? Y la mamá empieza a gritar, a humillar, pero ¿quién recoge la ropa? La señora. ¿Y la relación con el hijo cómo quedó? Se acabó la relación con el hijo porque el hijo dice, no, si mamá se escandaliza porque dejé la ropa tirada en el cuarto, yo no le voy a decir en qué estoy metido. Yo no le puedo decir lo que me está pasando. Pero entonces la señora se enojó. No, eso es violencia. Y hay que ponerle el nombre. Y sigue recogiendo la ropa a la señora. Entonces la señora está enojada porque le tocó a ella asumir, o ella decidió asumir la consecuencia, ¿sí? De que el niño dejó la ropa tirada. Ahora, si el niño dejó la ropa tirada, fue porque en el momento en que tocaba enseñar eso, no se enseñó. Por la razón que fuera, hay razones muy válidas. Hay madres que están solas, hay padres que están solos, que les toca trabajar, estudiar, arreglar la casa y todo el tiempo. ¿A qué horas van a enseñar? Pero volvemos al mismo punto, no podemos poner medidas que no pusimos, que no cumplimos. Entonces, si uno como padre o como madre no dio o no enseñó lo que tocaba enseñar cuando tocaba, pues no se puede exigir tampoco cuando no está. Toca aplicar una corrección, pero la corrección la vamos a aplicar mal si usamos la violencia y no la ira. Si te tienes que enojar y te tiene que molestar el desorden, porque eso es un sistema que tenemos de defensas, donde el alma dice el desorden no está bien, ¿sí? Y esa incomodidad es lo correcto. El problema es cómo sale eso de nosotros de adentro hacia afuera. ¿Para qué me sirve la ira? Para decir, vea, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Porque va a tocar tomar decisiones muy incómodas. Dependiendo de la edad del muchachito, del criminal que dejó la ropa tirada, ¿sí? La sugerencia es que la ropa quede tirada hasta que el muchachito se incomode. Que la ropa no se lava. Si la ropa no está en este cesto, además que ya debería también lavarla, ¿no? Si la ropa no está en este cesto, ¿sí? Pues yo no la voy a lavar. Y si al muchacho le tocó irse al colegio o a donde vaya oliendo mal, así de grave es. ¿Y para qué me sirve la ira ahí? Para no ir yo como mamá a evitarle la consecuencia. La consecuencia de que si tú no fuiste ordenado, pues la misma vida le va a caer encima. Ahora, ¿por qué los padres tienen el derecho de decir cómo son las cosas en la casa? ¿De dónde viene esa autoridad? Hace 8 días les hablábamos de que si uno supiera de dónde rayos viene la autoridad, uno no quiere mandar. Bueno, porque la autoridad
y este es el territorio que estamos defendiendo, depende de mi poder o, de otra manera, de mis capacidades. Dentro de más territorio yo quiero abarcar, más capacidades de administración yo debo tener. Dentro de más propiedades tengo yo, más impuestos tengo que pagar. Dentro de más yo quiero imponer mi santísima voluntad, más voy a ser el culpable si algo sale mal. David lo entendió, y David entendió que ningún ser humano tiene el poder de someter a otro o no tiene la responsabilidad. De hecho, cuando pecamos y revisamos Génesis 3, ¿quién asume la responsabilidad? Dios, porque eso sobrepasó a Adán y a Eva. Ellos no podían asumir las consecuencias de las decisiones que tomaron. Le tocó a Dios venir y poner orden y asumir la responsabilidad, y tan responsable fue que dio su vida en la cruz. Eso cuesta tener el absoluto poder. Por eso que uno dice, ay no. Y por eso David David sabía que gobernar a Israel estaba fuera de su capacidad, fuera de su poder, ¿sí? Él sabía que ganar una guerra nunca dependía de él. Por eso Dios es tan severo con David cuando él hace el censo, porque David quería ver cuál era su poder, cuál era su capacidad y cuáles decisiones podía tomar él. Ese es el problema. Entonces, claro, David cada vez que podía regalaba el trono. Ay, no, pues si Absalón lo tiene, ahí lo tiene. Si Saúl quiere estar ahí, pues que Saúl se quede ahí. ¿Por qué? Porque él sabía que eso era más grande que él. Y eso es lo que pasa mucho con la gente en autoridad. Se le olvida que en realidad no tiene la capacidad ni el poder para someter a nadie. Y que si él está sometiendo por la fuerza, se arriesga a que alguien más fuerte que él lo someta. Entonces aquí empezamos a hablar un concepto que se llama libertad. La libertad es del tamaño de mis capacidades. Yo nunca entendí eso de que mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Yo no entendí nunca ese límite. Pero sí puedo entender que si yo pago un arriendo, pues yo tengo cierto poder sobre el lugar donde yo pago. Tanto es así que generalmente los contratos dicen que si el dueño, ¿no?, del lugar quiere venir, tiene que pedirme permiso porque yo estoy pagando un arriendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde viene la autoridad de los papás? ¿Sí? De que dentro de más cuidado… Dime. Se la inventaron. Se la inventaron, ¿verdad? No, No, ¿qué tal? Pues que el niño no se manda solo porque el niño depende de mí. Porque el niño se mata solo. Sí. Un bebé todo el tiempo toca estar ahí pendiente porque todo el tiempo, o sea, si uno lo deja libre, pues yo no sé si 2 horas pueda estar bien el niño sin… ¿Sí? Entonces hay unas libertades y esas libertades las tenemos porque asumimos nuestras responsabilidades. ¿Qué pasa? Perdón que hable del tema, pero dentro de más un gobierno te quita tus responsabilidades, te quita más libertades. Que nosotros vamos a pagar esto, vamos a pagar lo otro, no vas a tener que trabajar para esto, para nosotros. ¿Y quiénes deciden cómo, cuándo y dónde? El responsable. Cada vez que tú regalas tus responsabilidades, estás perdiendo libertades. Y ese es el territorio que Jerusalén estaba protegiendo, sobre lo que ellos se iban a hacer responsables y ellos iban a administrar. Entonces, cuando se restaura esta ira, cuando este muro se levanta, cuando se establece una aduana, a mí me impresiona que los países tienen claro qué perfil de gente quieren dejar entrar y qué no. Pero tú le preguntas a una persona en función de qué reparte su confianza, no tiene idea. ¿Sí? Para empezar, según la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. La gente confiable no existe, ni tú mismo. Eres infalible. Eso quiere decir que tú puedes repartir tu confianza en función del perfil que hayas pensado que es confiable o en función de los errores que puedas ayudar a asumir. Le pongo un ejemplo. Yo estoy estoy estudiando para aprender a hablar el idioma japonés, ¿sí? Yo estoy pagando mi escuela y todo el tema para mí. Todos los recursos que me llegan a mí para aprender, yo se los estoy suministrando a ella, para que ella aprenda a la par conmigo. Ella me preguntó por qué, y yo le dije, porque yo no confío en mí.
El Elías de hoy en día te puede decir, yo no voy a buscar cosas extrañas por internet. El Elías de mañana yo no sé. Y si las voy a buscar en otro idioma para que tú, aún teniendo mi celular, no te des cuenta, no me voy a dar a mí mismo ese chance. Eso es ira. No me voy a dar a mí mismo ese chance. No confío en mí mismo. ¿No? el único confiable es el Señor. ¿Sí? Aun cuando hemos determinado cosas, cuando llegamos a acuerdos en el matrimonio, decimos, con respecto a esto, lo decimos de esta manera. Ella dice, la Shalom de hoy en día no está de acuerdo. Yo le digo, el Elías de hoy en día no está de acuerdo. Lo miraremos tal vez en un año. Y veamos si el Elías y Shalom de dentro de un año tal vez estén de acuerdo. Porque no somos confiables. El único en el que podemos confiar es en el Señor. Y yo lo único que confío de ella es lo que hay del Señor en ella. Y ella confía en lo que hay del Señor en mí. Pero ella no va a decir, Elías nunca va a ser, no. Ni yo no puedo decir, Shalom nunca va. Entonces, cuando nos casamos, no nos casamos asumiendo que no iba a pasar un montón de cosas. No, nos casamos porque estamos dispuestos a asumir lo que se venga, los pecados de él, los pecados míos. Pero que exista una persona que te pueda asegurar que no te va a fallar. Tú puedes prometer eso. Si lo puedes prometer, dale. ¿Sí? Pero cuando revisamos nuestras capacidades, nos damos cuenta que no podemos asumir muchas consecuencias. Uno no debe andar prestando plata que no puede perder. ¿Sí? Uno debe andar, si vas a prestar plata, anda con la idea que es un dinero que no va a regresar. ¿Sí? De ahí quisiera armar un paréntesis, esa creencia falsa que tenemos que porque somos familia nos tenemos que aguantar todo, eso tampoco es cierto. ¿Sí? Y aquí empezamos a entrar a explicar un poco de qué se trata la manipulación. ¿Sí? La manipulación empieza cuando yo estoy tomando responsabilidades para quitar las libertades de otro. Muy común, la relación donde más se puede ver es entre padres e hijos. Cuando el hijo ya tiene la capacidad de asumir ciertas responsabilidades, toca darle las libertades que vienen con esas responsabilidades. Yo creo que Luz Belencita habló de eso un poco en la escuela, lo charlamos harto con ella y dimos un ejemplo. Mi hijo de 20 años quiere una moto. Entonces toca revisar qué capacidades tiene el hijo de 20 años para tener esa moto. Porque es que aparecen unos jovencitos que quieren muchas cosas y quieren obligar a que los papás gasten el dinero de ellos para cosas que no están de acuerdo. Y ningún papá tendría por qué gastarse el sudor de su frente en cosas que no está de acuerdo. ¿Sí? Entonces lo primero es, bueno, ¿tú la quieres? Pues consíguela. Qué importante es que los hijos puedan expresar ante sus papás los deseos de su corazón, que los papás sepan qué es lo que quieren sus hijos. Bueno, si los hijos no saben qué quieren, ayuden a saber qué quieren sus hijos, porque eso no es tan fácil, ¿sí? Y convertirse en los primeros agentes colaboradores para que el chico asuma las responsabilidades, ¿sí? Bueno, mijo, entonces vamos a ver, ¿cuánto cuesta una moto? ¿Usted de qué moto quiere? ¿Qué cilindraje? No sé. No, venga y miramos entonces, ¿sí? Bueno, le va a tocar trabajar, de ese trabajo le va a tocar tanto, y el papá se vuelve un empoderador. ¿Sí? Si al final del estudio, el reporte final, es que el chico no tiene la capacidad para sostener una moto, seguro, gasolina, parqueadero, pues hasta ahí llegó y la relación no se maltrató. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos da por tener un montón de libertades sin asumir las responsabilidades, eso se llama libertinaje. ¿Sí? Y cuando asumimos un montón de responsabilidades y no tenemos acceso a nuestras libertades, eso se llama religiosidad. ¿Sí? El equilibrio está en que yo puedo administrarme conforme a mis capacidades. Eso es. Y muchas veces nuestros deseos se nos caen encima porque no nos sabemos medir bien. Adquirimos una propiedad y luego no podemos pagar los impuestos de esa propiedad. ¿Sí? Y se nos caen encima. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño ya puede vestirse, debería dejar uno que se vista. Mi sobrina va a cumplir 2 años ahorita y ya está reclamando que se quiere vestir solita. Pero hay niños de 5 años que la mamá dice que siempre lo van a hacer mal y no los dejan vestirse. ¿Sí? Ahí empezamos a ver un poco lo que es el control.
¿sí? Y la manipulación. Entonces, la manipulación tiene dos maneras, la intimidación y la seducción, ¿sí? Entonces, la seducción ocurre cuando, digamos, la mamá, por miedo a quedarse sola, le quita todas las responsabilidades al hijo y le da todas las libertades. Entonces lo deja, o a la hija. Ay, no, mi ñi, 40 años, mi ñi. Bueno. Y el hijo nunca asume responsabilidades porque la mamá, con tal de retenerlo, pues las asume ella. Pero hay una cantidad de decisiones que está tomando la señora que el chico no está tomando. Libertades que debería ya tener un adulto maduro y no las está asumiendo. Todas esas acciones son derribar la muralla del chico, derribar la muralla de la chica, derribar la muralla del hijo, de la hija. Todo eso es a esa ciudad quitarle y rompiéndole sus protecciones, sus murallas, ¿sí? Sus limitaciones. Lo que lo contiene a él de desbordarse y también lo que contiene al de afuera de meterse sin permiso, ¿sí? Todas esas acciones, en este caso de la manipulación, bien sea por seducción o por intimidación, que es bajo amenaza, ¿sí? Con violencia, o lo haces o te pego, ¿sí? O firmas esto o te echo. O no hacen lo que yo digo o me voy a enojar. ¿Sí? Todas esas acciones son acciones que van rompiendo las paredes de contención de esta ciudad en crecimiento, que sería el niño. Ahora, crecen y son adultos sin limitaciones. Son adultos sin murallas. Cualquiera entra a sus vidas, cualquier cosa sale de su vida. Hijo pródigo significa Hijo pródigo significa ilimitado, desbordado. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? No habría problema si la cosa llegara hasta allí. El problema es que hay una ley que mencionamos acerca del término de la justicia, ¿sí? Yo trato como quiero que se me traten, ¿cierto? Entonces, estas personas que han sido atravesadas y no perciben el atravesamiento, por así decirlo, pues van y atraviesan a alguien más. Porque para ellos, pues nunca ha habido un límite. Entonces, ¿por qué la otra persona tendría un límite? ¿Sí? Entonces, el atravesado atraviesa. El vulnerado vulnera. Esa es la ley. Eso siempre va a pasar. Por eso cuando viene gente acá, nos pide consejo, discipulado, primero que todo vamos a la Biblia, que es el fundamento real, ¿sí? Porque hay que levantar esas murallas, hay que poner fundamentos sólidos. Y de allí procedemos a que la persona identifique cuáles son sus puertas abiertas, sus murallas destruidas. Y por dónde se está metiendo el enemigo. Por decirle enemigo, pero no es el enemigo, no es el diablo. ¿Sí? Por donde alguien está sacándole ventaja de él. Y al mismo tiempo, al subsanar esa muralla, también le estamos impidiendo a él sacar ventaja de alguien más. Si, por ejemplo, no es que por culpa de mi mamá a mí se me dañó una relación, mi matrimonio se dañó por culpa de mis papás. No. ¿Qué le pasa a tu ira? Podrás ser muy cantaletosa, ser muy violenta a la hora de expresar tu violencia, pero ¿dónde está él? No me importa desgastar la relación con mis papás, yo tengo que cuidar mi matrimonio. Eso es ira, eso es tomar decisiones difíciles, ¿sí? Y vemos a los chicos culpando a sus papás de una cantidad de cosas porque no tienen esa ira. Sí tienen mucha violencia, son re groseros, lo que tú, ¿sí? Con estas acciones de lo que implica levantar el muro, ¿sí? Ha sido bien bonito verlo, ¿no? En algunos ha sido tener un gesto de honra con sus papás, ¿sí? En otros ha sido decir cosas muy difíciles de decir de manera muy respetuosa, ¿sí? Y el Señor en su precioso trabajo que hace con cada uno de nosotros, Él va dando lo que cada persona necesita para ir levantando y restaurando esas murallas. Entonces, no podemos aspirar, que es lo que muchas veces hacemos,
como cuerpo de Cristo. Proceder netamente a la restauración de una persona pasando por alto la reconstrucción y la reedificación de su vida. ¿Sí? 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 Pasamos por alto la reedificación y vamos directo a la restauración. ¿Qué es eso? Pues alguien viene con su vida destruida y lo que hacemos es orar por ellos, que no está mal, es parte de eso, hay que restaurar. Si usted lee en Nehemías 8 y 9, ¿sí? Cuando ya la muralla estaba construida y cada quien había sido asignado a su territorio, cada quien estaba en su casa, cada pueblo estaba en su sitio, viene Nehemías 8, capítulo 8, dice, y el pueblo se reunió, el pueblo, nadie los mandó. El pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza y le dijeron a Esdras, saca la ley de Moisés y léela. Y cuando Esdras sacó la ley de Moisés y empezó a leerla, el pueblo entero, dice la Biblia, que se humilló y se postró al piso y empezó a llorar por sus pecados cometidos y empezó a llorar por sus transgresiones y empezó a reconocer al Señor y todo lo que habían hecho fuera de él. Pero eso pasó ¿cuándo? Después de que las murallas fueron reconstruidas. Porque ni loco se van a poner así con las murallas abajo. Viene alguien de afuera y los... ¿Sí me explico? Hay cierta lógica en el asunto. Tenemos que asegurar el territorio, porque es que si no, alguien se va a meter y va a destruir lo que yo siembre. Y ese no es lo que buscamos, eso no es lo que buscamos. ¿Sí? Entonces reconstruimos las murallas y luego empieza el proceso de restauración. Eso, Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la ¿qué? ¿Hacia la qué? Madurez. Avancemos hacia la madurez. Entonces, ¿en dónde dejo yo de reconstruir, hermano? ¿Y dónde empiezo a restaurar? En mi propia vida. Porque comencemos con la nuestra propia. No nos metamos en la de los otros. Primero mí mismo. Y luego ya ahí sí vemos. ¿Sí? La reconstrucción empieza cuando yo empiezo a colocar nuestras limitaciones, mis limitaciones. ¿Sí? Empiezo a decir, no, empiezo a optar por mis responsabilidades, obtengo mis libertades, no dejo que se me quite ninguna libertad a cambio de responsabilidad, ni viceversa. Empiezo a yo a ser responsable por mí mismo. También si yo estaba metiéndome donde no me tenía que meter. Si yo me estaba aprovechando de otra ciudad, de otra persona, pues dejo de hacerlo porque pues... Si estaba, digamos, controlando decisiones y esas decisiones tenían consecuencias que yo no asumía, ¿yo qué hacía opinando de eso? Sí, toca dejar que la gente que asume consecuencias sea la que decida, o sea, y empieza a organizarse todo eso. Mientras yo voy haciendo eso, mi vida, ¿sí?, va adquiriendo forma. Ya empiezo yo a tener cierta estabilidad. En ese proceso, ¿qué debo hacer yo para asegurarme que estoy reconstruyendo y reedificando de manera correcta? Leer la palabra, orar. Porque en la Biblia está explícito, ¿sí?, dejando bien en claro la vida de cientos de personas para que tú las tomes como ejemplo, ¿sí?, para ver quién hizo lo bueno delante del Señor y cómo le fue, quién hizo lo malo delante del Señor y cómo le fue. Y tú decides hacer qué. Leyendo es que te das cuenta. Empiezas a alimentar tu vida, le das estructura a tu vida. Listo. Una vez empieza eso a armarse en tu vida, empieza a generarse dentro de ti un arbolito que se llama la vida de Cristo. ¿Sí? En el centro de tu ciudad empieza a emerger la vida de Cristo. Esa vida de Cristo, si tú sigues el proceso de reconstrucción, leyendo la Biblia y en oración, la vida de Cristo va a empezar a crecer fervientemente dentro de ti. Y de la misma manera, el hecho de que la vida de Cristo crezca dentro de ti, te va a llevar a la restauración de manera natural. Porque recuerde como en Nehemías 8, ya estaba cada quien, Nehemías 7, ya estaba cada quien en su sitio.
Y de manera espontánea el pueblo se reunió a una como un solo hombre, a pedir la ley. Entonces, de manera natural, la vida de Cristo me va a llevar a la restauración. ¡Ojo! Hermano, ¿es que yo voy a hacer una hoja flotando en el espacio sideral y la vida de Cristo va a avanzar en mí? No. Tienes que leer, tienes que orar, tienes que reconstruirte. En base a eso, la vida de Cristo surge. Si uno de esos tres pilares no está, o sea, si no lees la palabra del Señor, si no oras buscando al Señor, ¿sí? Y si no eres intencional con la reconstrucción de tu vida, la vida de Cristo no va a surgir en tu vida. O cada vez que surja la vas a pisotear. Así de sencillo. La vas a ahogar con los espinos, con las piedras, la vas a pisar, las aves junto al camino, no hemos levantado bien las murallas, se van a meter, la van a cortar, ¿sí? Tienes que ser intencional en la lectura y en la oración e intencional en la confianza en el Señor. Solo de esta manera la vida de Cristo surge y te lleva a la restauración. Clic, por favor. Ya casi acabamos. La madurez es igual a la responsabilidad. Busquemos, por favor, Mateo 7, otra vez, versículo 15. Entonces, la madurez es igual a la responsabilidad. Y todo esto, ¿cómo se ve reflejado? La Biblia nos plantea. Mateo 7, del 15 al 20. Estoy en Mateo 7, ¿cierto? Sí, Mateo 7, del 15 al 20. Dice, cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus ¿qué? Frutos. Vuelve a mencionar el tema frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buen fruto, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos, repite nuevamente, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad o hacedores de maldad. ¿Qué nos muestra esto? ¿Sí? Que no podemos determinar la madurez de un pastor, creyente, líder espiritual, profeta, etcétera, en base a, es que hace milagros, es que hace maravillas, es que libera a los endemoniados. Eso no es determinante. Eso no es determinante. Lo que es determinante es que haga la voluntad de Dios. Eso es lo que es determinante. Entonces no crea ni confíe en cualquiera que le dice que tiene palabra de Dios para usted. Si quiere escucharla, escúchela. Si no, ponga límites. Recuerda que usted tiene la capacidad de decidir qué entra a su vida y qué no. Usted puede tranquilamente decir, ¿sabe qué, hermano? Hoy no tengo ganas de escuchar eso. Lo que quiera decirme, dígamelo mañana. ¿Qué es eso? Estoy diciendo, si realmente es palabra de Dios, yo estoy tomando la responsabilidad por mi propio cuidado, ¿sí? De darme el día de hoy para orar y recibirla mañana. Me estoy tomando la responsabilidad de poner mis cosas en orden para escuchar la palabra de Dios, a ver si es cierta. Usted tiene la responsabilidad en su vida. Si usted quiere saber, digamos, de una situación
quién es el dueño de la decisión, usted tiene que rastrear esa consecuencia sobre quién cae. Y si usted se da cuenta que el que está recibiendo el golpe es usted, ¿sí? El que recibe el resultado de esa decisión es usted, pues le tengo noticias, el dueño de esas decisiones es usted. No puede delegarlo en otra persona. Entonces el Señor nos dice, no, que en el día del juicio nos va a pedir cuentas de lo que hacemos. Eso a cada quien le toca mirar. ¿Qué hace? Yo, y teniendo los papás y todo, siempre me hicieron consciente de que, bueno, yo tenía un día que tengo que responderle al Señor. Entonces, véalo así. ¿Sí? Se va a dar cuenta que hay unas consecuencias directas, unas indirectas, pero siempre los responsables son los que asumen los resultados de esas decisiones. También para medirse con sus hijos hasta donde usted, ¿no? Porque ese es muy confuso. Abro un paréntesis pequeño, ¿no? Las mamás, ¿sí? De hecho, soy mamá. Tienden a percibir con la misma intensidad que el niño vive sus situaciones, la mamá las vive también. Por eso, a veces se le cruzan los cables y cree que la situación es de ella. Interviene así. Pero hay que separar. ¿Para qué el Señor nos dio ese poder a las mamás, esa sensibilidad? Porque Dios sabe que en esta tierra necesitamos un ser humano que se compadezca de nosotros como hijos, como nadie más es capaz de hacerlo, como si estuviera viviendo nuestro propio dolor. Y esas son las madres. Y la idea de eso es que las madres acompañemos el dolor y las dichas de los hijos. Acompañemos. Pero cuando la situación, o sea, cuando la consecuencia no puede ser solo que me duele, la consecuencia real no es emociones, no es el dolor ni la alegría, ¿sí? Pero cuando vemos que esa consecuencia ya es concreta de esa decisión, es porque ya esa decisión es de mi hijo, no es mía. Yo puedo acompañar, ¿sí? Y qué lindo testimonio que mi mamá llore conmigo mis tristezas y me ayude a buscar al Señor y me recuerde, hijita, ven, vamos a orar. Ese poder de la oración de una madre no lo tiene nadie más, porque es capaz de orar con una compasión, ¿sí? Que no es de otra relación. De ahí a yo intervenir, a tomar decisiones, a manipular, yo ahí ya no puedo. Entonces he visto más de una vez que, Darita, no, que el cajón, pum, se dio. Ay, te dolió mucho, pero jamás le evitaron que jugara con él, dejaron que ella decidiera qué hiciera con el tal cajón. Eso a grandes escalas. Para que tengamos cuidado, muchas mamás están inconformes y con razones de sus nueras, de sus yernos, pero ya no se puede hacer nada, les toca acompañar, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos distinguir cuáles son mis decisiones y, como decía mi esposo, tómelas, pellizquese, despiértese, ¿sí? Porque usted es el que está recibiendo el tramacazo y no puede decir, es que fue el otro porque, bueno, dígalo, pero eso no va a cambiar que usted tiene que asumir las consecuencias. Mateo 12, el otro versículo que está ahí, Mateo 12, 33, búsquelo por favor. Mateo 12, 33. Seguimos hablando de los frutos, ¿sí? Para poder reconocer. Entonces dice así, o haced bueno al árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí dice camada de víboras, yo imagino que en su versión dice generación de hipócritas o de víboras. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella ante el día del juicio, en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso sea responsable, no solamente de lo que dice, sino de lo que los demás le dicen, de lo que entra a su vida. Responsabilícese. Usted tiene la autoridad, la capacidad. Usted tiene el derecho de decidir
que entra a su vida y que no. Al principio va a quedar muy mal, obviamente. Es que la gente estaba acostumbrada a entrar a su vida como Pedro por su casa. Y no era su casa, es suya. Es mi casa, es mi vida. ¿Sí? Los falsos profetas van a venir a decirle, los falsos pastores, los falsos líderes, van a venir a decir una gran cantidad de cosas. Ponga todo eso en tela de juicio. La Biblia lo autoriza a poner toda palabra de Dios, toda palabra en tela de juicio. Usted debe ser responsable por su vida. Usted puede llegar, vea, yo tengo una oración que se la regalo. Yo le digo, Señor, háblame. Háblame en una forma en la que solo tú y yo entendamos. Porque de esa manera no va a haber cabida a la duda. El Señor sabe cómo tú le vas a entender. No a todos les habla igual. Porque como me habla a mí, no le va a hablar a usted. A mí me habla en venezolano. Como me habla a mí, no le va a hablar a usted. ¿Sí? Y como le habla a usted, no me va a hablar a mí. Porque Él sabe que todos tenemos nuestra manera de entender cuando nos hablan. ¿Sí? Y Él es tan grande que Él va a buscar la manera de darse a entender para usted individualmente. Entonces, cuando le den una palabra, llévela ante el Señor y diga, yo quiero saber si esto es cierto o no. Y dímelo de esa manera especial en la que solo tú y yo hablamos. Porque si yo lo asumo, soy yo el que lo va a asumir. Y el día del juicio, yo voy a decir, yo hice esto, porque yo creía que era palabra de Dios. ¿Sí? Muy diferente a, yo hice esto porque tú me lo dijiste. Y usted tiene que estar seguro. La Biblia no se anda con ambigüedades. Dios no es ambiguo. Dios es claro. Dios es claro. Dios no anda con ambigüedades. ¿Sí? Dios no anda diciéndote, me acuerdo de la historia de un niño que una mujer estaba embarazada y el niño se acercó y dijo, va a ser un niño. Y si no, una niña. ¿Sí? Dios no es así. Él es claro, Él es conciso. Él no va a dejarte cabida a dudas, porque Él sabe que tú le vas a creer y que tú vas a caminar en pos de eso. Tan grave es esa situación. Vas a poner tu vida en ello. Entonces Él necesita ser claro contigo. Tienes que ser, Él va a ser claro contigo. Tienes que esforzarte en escucharlo. ¿Por qué? Se menciona una y otra vez fruto, porque es que tenemos que ser árboles de justicia. Y el Señor en Isaías 61:3 dice que nos ha puesto el abono necesario para que seamos árboles de justicia. ¿Cómo así, hermano? Pues sí, cambió tu lamento en baile, ¿no? Te quitó la ceniza y te puso diadema. El lamento te lo cambió, te puso aceite de alegría. Y en vez de un espíritu abatido, te dio manto de alabanza. Entonces Él te abonó para que seas llamado árbol de justicia, plantado por el Señor mismo. Te dio todo lo necesario para que te alimentes de Él y puedas crecer como un árbol de justicia que va a empezar a construir, a reconstruir y a reedificar, según el versículo 4, tu propia ciudad, tu propia vida. Para levantar todo aquello que te hizo falta, porque hay que reconocer que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. No era completo, pero hicieron lo mejor que pudieron. Obviamente va a haber alguno que otro hueco. Bueno, reedifica, reconstruye, levanta esas cosas antiguas que se cayeron y nadie las levantó en tu familia. Levántalas, pon límites, avanza, que la vida de Cristo vaya creciendo en ti, para que vayas siendo un creyente maduro y solamente allí puedas llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cómo es eso, hermano? Pues la Biblia continuamente, como ha visto, nos compara como árboles. ¿Sí? Pues le doy una noticia. En la Biblia también está puesto cuál se supone que debe ser ese árbol que creció en el centro de su ciudad, de su vida. Ese árbol que creció, que se desarrolló. Cuando ese árbol sea pleno, la vida de Cristo sea plena en usted, hay un ejemplo en la Biblia. Clic, por favor. Vamos a Apocalipsis 22.
Dice, y me mostró un río de agua de vida, cosa interesante porque cuando en Nehemías la gente se reunió y se humilló para dar gloria a Dios, dice que lo hizo, continuamente dice, lo hizo frente a la puerta de las aguas. Muy dato interesante. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, el trono de Dios. Interesante, esta es la escena con la que va terminando Apocalipsis. Entonces, si vemos a grandes rasgos, si se repite por YouTube las prédicas, se va a dar cuenta que del versículo 1 al versículo 5 o 6 de Isaías 61, muestra esto. El creyente, la persona fuera de Cristo, aquel que se lamenta por fuera, la persona se arrepiente y entra dentro de Sion, versículo 3, ¿sí? El Señor empieza a renovar su vida para cambiar su lamento y la persona empieza a crecer como un árbol de justicia y termina con el árbol pleno de justicia, el árbol que el Señor ha plantado, que es semejante al árbol de la vida, porque recuerde, lo que crece dentro de usted es la vida de Cristo, es el árbol de la vida, que da el fruto cada mes, o sea, no es que da diferentes frutos, da el mismo fruto todos los meses. ¿Cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta templanza también se traduce como dominio propio. Entonces ahí va el dominio propio, está construido con todo esto. Por eso a veces nos cuesta tanto nuestro caminar con el Señor el tema del dominio propio. Y por eso nuestro pensamiento es perseveremos hasta que lo consigamos. Entonces, si usted sigue leyendo, y se lo recomiendo, Isaías 61 completo, se va a dar cuenta que después de esto viene una opulencia. Empieza a decir el Señor en Isaías 61, y vendrán gente del extranjero a apacentar tus campos, y tú serás llamado sacerdote del Señor, y gozarás de la gloria de las naciones, porque tendrás el doble en tu propia tierra. Y empieza a mostrar una gran cantidad de opulencia. Y tú dices, Señor, pero yo no, no veo la opulencia de las naciones. Tómelo de la mejor manera. Tal vez el Señor le está diciendo, hay algo que le falta madurar. Hay algo que nos falta madurar. Si no estamos viviendo ese concepto, créalo, hay algo que nos hace falta madurar. Hay algo que nos hace falta crecer. Y el Señor tan misericordioso es, ¿sí?, que Él aspira que nosotros podamos entender la madurez como es. ¿Se acuerda del versículo que le mencioné que decía dejando atrás las cosas de Cristo y avanzando hacia la madurez? Esos rudimentos antiguos que menciona la Biblia son el perdón de pecados, el bautismo, la fe en Dios, la resurrección de los muertos. Todas estas cosas las trata Hebreos como rudimentos, o sea, algo que es para un niño. Algo que es para un niño. O sea, así como uno le explicaría a un nuevo creyente estas cosas, es como explicarle a un niño, no papi, no se dice ponido ahí, se dice puesto ahí. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Para el Señor, no se dice ponido ahí, es la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados, el bautismo. Todas esas son pequeñas normas que te van a guiar en la vida. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, hermano, que es lo que más suena, ¿no? O sea, es lo que más resalta del versículo. ¿Cómo así que la resurrección de los muertos es un tema tan básico? ¿Sí? Si yo no he podido resucitar ni siquiera a mi conejo que se murió hace 3 semanas. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Aclararle. La Biblia habla el concepto de en relación a, no te está diciendo, esta es la transmutación humana que tienes que hacer para resucitar gente muerta. No. No te está dando las herramientas
de brujería para resucitar a alguien. No, no te está diciendo eso. Te está diciendo el por qué cuando oras hay gente que resucita y el por qué cuando oras hay gente que no resucita. Saber eso es básico, es crucial, es un fundamento. Eso, yo no sé, hermano, porque cuando uno ora hay veces que se resucita, hay veces que no. Opto por decir la vieja confiable. No fue la voluntad del Señor. ¿Sí me explico? Pero no le puedes decir eso a la viuda que está llorando. Ah, no fue voluntad del Señor. No puedes. Tiene que haber más razones. Bueno, las hay. ¿Y están dónde? En la Biblia. Donde no leemos, donde no buscamos, donde malinterpretamos. Sí. Donde malinterpretamos. Sí. Entonces tenga en cuenta que puede que haya muchos conceptos que usted no tenga claros. Y son conceptos rudimentarios, son conceptos básicos. ¿Qué debemos hacer? Orar y leer para seguir reconstruyendo nuestra vida, colocando los límites donde son, abriendo las puertas donde deben estar. ¿Sí? Que solo organizando la muralla y teniendo claro nuestro territorio, ya hay un proceso de santificación que se da y una cantidad de comportamientos que se corrigen. O sea, usted empieza a leer y usted va a empezar a encontrar perlas de gran valor. Por ejemplo, el hermano comparó la muralla de Jerusalén con la vida de la gente. ¿Será que sí es así? Búsquelo. Y si lo busca y lo lee y lo encuentra, se va a dar cuenta, pero Jerusalén tenía 12 puertas. ¿Qué son esas 12 puertas? La Biblia dice en Apocalipsis que la Jerusalén celestial tiene 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles. ¿Qué querrá decir eso en mi vida? Lea. Ahí está todo. Si no nos ponemos a leer acá, lea. Ahí está todo lo que usted necesita para que su vida crezca. Mucha gente no sabe que la Nueva Jerusalén está asentada sobre los 12 apóstoles. ¿Qué significa eso? Búsquelo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la Jerusalén que es usted no tiene fundamentos. Porque usted no se lo sabe. Tenía 12 puertas. ¿Y esas puertas qué son? O sea que la suya no tiene las 12 puertas. ¿Eso es un fundamento? Busque, lea, indague, ore, busque, métase con el Señor a decir, repito, Señor, yo quiero saber si lo que yo creo realmente es cierto. El Señor no se va a ofender por eso. Porque mientras usted tenga apetito de la verdad, le digo algo, usted sabe quién es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Si usted busca fervientemente la verdad, va a encontrar a Cristo. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Señor, en esta hora queremos poner nuestro corazón, nuestra vida, nuestra ciudad, lo que somos, Señor. Nuestra vida como ciudad. Que tal vez tenga huecos, la muralla esté destruida, sí, las ciudades están devastadas, las casas de nuestra vida están quemadas, las áreas de nuestra vida, las diferentes áreas de nuestra vida están destruidas, Señor. Queremos reconstruirla y por eso venimos delante de ti. Por eso venimos delante de ti, Señor. Queremos establecer los fundamentos reales para poder seguir madurando, para poder seguir creciendo, para poder seguir, Señor, permitiendo que tú nos perfecciones, para llegar a ser de tu estatura, Señor, para llegar a ser de tu estatura. Y en pro de eso, Señor, queremos una vez más hacer este hermoso acto que es recordar que estamos ligados a ti. Que no fuimos nosotros los que te escogimos, sino que tú nos escogiste a nosotros. Ese acto en el que dijiste, yo te tomo de la mano y lo que es mío, nadie lo arrebata de mi mano. Eso somos para ti, Señor. Tú nos has tomado en tu mano y has dicho que nada nos va a soltar de allí. Entonces, como tú nos escogiste, Señor, queremos recordar eso tomando de tu cuerpo y de tu sangre, recordando que tú nos escogiste para unirnos a ti. Tú nos has tomado. Y nosotros, Señor, queremos poner nuestra vida entera y nuestro mayor esfuerzo en estar a la altura de ese hermoso sacrificio. En poner todo de nosotros
para estar a la altura de ese hermoso sacrificio. Amén. Le invito a que pueda pasar adelante, tomar del cuerpo, del pan, del vino, hay jugo de uva. Pase adelante, por favor, no pierda el espíritu. No crea que porque no hay musiquita, no, el espíritu del Señor no está acá. No, de ninguna manera. El espíritu del Señor está en usted. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.